Muy bien, muy buenas tardes a todos. Renovando el saludo, vamos a dar inicio a nuestra primera jornada de esta asignatura que se denomina Derecho Cívico. Estamos aparentemente 18 en clase, no sé si qué cantidad de compañeros son ustedes, cuántos se suelen conectar, pero de igual manera las clases quedan grabadas y en consecuencia aquel que se pierda en la clase puede volver a verlo posteriormente. Me presento, yo soy Silvio Ortiz. Buenas tardes, doctor. Voy a estar al frente de esta cátedra con ustedes durante el mes de agosto. Comenzamos hoy, 6 de agosto. Mañana tenemos otro encuentro y vamos a irnos hasta a fines de mes, ¿verdad? Con el examen final. Primeramente, yo creo que estoy frente a muchas personas de buenas tardes. Muchas personas de alto conocimiento, entonces para mí es un desafío personal y académico para el instituto compartir con ustedes las enseñanzas, las teorías referentes al derecho cívico, que es el centro o el eje de trabajo principalmente de la justicia electoral. Entonces, a modo de que conozcan un poco al docente que va a estar a cargo de esta asignatura, me presento. No soy de hablar mucho de mi persona en particular, pero a grandes rasgos les puedo mencionar que la formación académica que tengo es la siguiente. Soy abogado desde el año 2007. Después hice el curso de posgrado en didáctica superior militar y civil en el año 2008. Luego tuve un año sabático largo hasta el 2014 aproximadamente, donde continué con la escuela judicial. En el 2017 hice notariado. Luego en el 2021 hice la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, porque no existe una maestría con especialización en lo electoral, entonces uno cuando está en este tema tiene que elegir necesariamente especializarse en materia civil o penal o laboral o niñez, que son los fueros más comunes dentro de la escuela judicial y en cualquier facultad. Es por eso también loable la iniciativa de las autoridades del TSJE desde el momento en que nació esta idea del Instituto Técnico Superior en Política Electoral, que es la única en Paraguay hasta el momento que da especializaciones en materia electoral. Luego ya en el año 2024 tuve la oportunidad de hacer el doctorado y entonces me he culminado también el doctorado en ciencias jurídicas. Y en cuanto a la docencia, estuve un poco pasando por la Uninorte desde el año 2009 hasta la pandemia. Luego hice una pausa y retomé en el año 2025 recién. Y actualmente estoy acá en el IPEL, es mi tercer año con el instituto. Y estoy también en la Uninorte, Derecho Político, Derecho Electoral, y en la Unisal, en doctorado con Teoría General del Proceso y en maestría en Derecho Penal, asignatura eh, Teoría del Delito. Bueno, básicamente esa es la formación. Cualquier cosa que pueda servirles, con mucho gusto. No proyecto nada porque no, yo soy funcionario en lo referente al ejercicio de la profesión. Soy funcionario de la justicia electoral desde hace 23 años. Pasé por diferentes cargos y actualmente estoy en la dirección de partidos y movimientos políticos del TSJE. Dicho esto, cualquier cosa que ustedes quieran intervenir en la clase, que tengan dudas,
o sugerencias, por favor, les voy a pedir que habiliten su micrófono, digan su nombre y que podamos debatir en lo posible si es que surge algún tema de interés, que es el desafío que tengo con ustedes, captar el interés en el desarrollo de esta asignatura. Dicho esto, les consulto, no sé si ustedes tienen grupos de trabajo, porque quiero pedirles trabajo práctico como una parte del proceso de desarrollo y de medición de esta asignatura, un trabajo práctico individual que verse sobre el tema. No sé si ya accedieron al programa de desarrollo de esta asignatura, Derecho Cívico. ¿Tienen delegado de curso o delegada? ¿Tenemos? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas Te tardes. saluda Alba sea una de las delegadas de curso. La otra delegada de curso es María José Galeano. De Excelente. hecho, sí, nosotros llegamos a tener una vez un trabajo que lo hicimos de manera grupal, que en uno de nuestros grupos de WhatsApp de estudio conformamos los grupos, ¿verdad? Pero si va a ser individual, sin ningún problema también Claro, lo podemos yo hacer. preguntaba por delegados o delegadas justamente. Es un gusto saludarte y a la otra Sí. delegada también. Justamente para coordinar la tarea en sí, ¿verdad? Porque generalmente el delegado es el que provee todas las informaciones. Entonces, si por ahí los compañeros no recibieron todavía el programa de estudio, entonces para que a través tuyo podamos canalizar eso. Y yo prefiero que sea trabajo individual por el siguiente motivo. Como estamos en un proceso electoral, en esta semana se están integrando las juntas cívicas, que fue el día de ayer la fecha tope y se están notificando, se están formalizando esta figura de un organismo auxiliar del TSJE. Y en consecuencia, la otra semana me toca brindar charlas de capacitación con los designados como integrantes de las juntas cívicas. Y no voy a poder dar charla, o sea, no voy a poder desarrollar las clases con ustedes. Y a modo de no eh, recuperar o reagendar la clase prevista para la otra semana, lo vamos a suplir con este trabajo individual que va a ser a elección, a libre elección de cada uno de ustedes del programa de estudios. Agarran una unidad de las más de 10 unidades que tenemos dentro del programa y en consecuencia lo desarrollan. Y eso va a servir, aparte de tener una valoración en puntaje para el proceso, vamos a darle el valor de 20 puntos a ese trabajo práctico de investigación, sí, pero sobre los temas que están en el programa, reitero. Entonces, en la otra semana, en vez de dar clases jueves y viernes, ustedes le van a dedicar esos días a realizar ese trabajo práctico que lo van a presentar en la plataforma, en el aula virtual del IPEL que ustedes tienen y ya están familiarizados con la misma, ¿verdad? En consecuencia, a partir de ahí, yo voy a ir corrigiendo y en la siguiente semana del 20, sí vamos a tener clases otra vez. Vamos a dar repaso de lo que desarrollemos y el 21 ya tenemos nuestro examen parcial que va a ser sobre otros 20 puntos. Ahí vamos a totalizar 40. Y en la siguiente clase, que sería el 27 si no me equivoco, vamos a tener ya nuestra penúltima clase de desarrollo y el 27, sí, el jueves 27 y el 28 ya está previsto el examen final sobre 60 puntos. Ustedes ya saben, la modalidad de examen es a través de la plataforma y selección múltiple. Es así, ¿verdad? Profesor, generalmente es selección múltiple, verdadero o falso, eso ya dependería de cada profesor. Sí, pero es por plataforma, 100% Por plataforma. plataforma y a veces, o sea, tuvimos exámenes a través de formularios, pero generalmente a través de la plataforma. Fantástico. A mí me gusta que sea por plataforma porque facilita dos cosas. Primero,
el tiempo de ustedes para no estar desplazándose para un examen presencial y segundo, porque facilita la corrección y ustedes van a poder saber al instante cuántos puntos correctos hicieron, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, hasta acá alguna duda o consulta. ¿Me confirman si ya tienen el programa? Profesor, yo una consulta nada más. Sí, Eh, el tema del trabajo práctico, ¿cuánto tiempo, cuándo se entrega uno y cuál va a ser el formato? Las hojas, sí. ¿cómo va a ser? Los indicadores, mañana acordé con la gente del Instituto Técnico Superior en Política Electoral de que va a habilitar ya en la plataforma con los indicadores. Pero básicamente es lo que señalaste. Tiene que tener sí o sí una carátula para que podamos identificar al alumno independientemente de que se tenga que alzar desde el perfil de cada uno de ustedes. Tiene que tener una pequeña introducción, un desarrollo, conclusión y bibliografía. Básicamente, esas son las indicaciones o los indicadores a seguir. Normalmente un trabajo práctico ya a esta altura en una tecnicatura tiene que ser en tamaño A4, tipo de letra 12, con las reglas APA, que son, ustedes colocan ahí en su Word de la computadora, reglas APA, y ya les va a redactar en ese formato el trabajo práctico. Evidentemente no hay mucha, no voy a ser tan exigente en cuanto a que se tenga que seguir necesariamente las reglas APA. Sí, soy de leer los trabajos prácticos y me gusta que sean auténticos, que sean originales, que contenga la expresión genuina de, de cada uno de ustedes. ¿Me permiten un segundito? Voy a atender un poco la llamada. Por favor, les pido. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Les estaba mencionando de que la entrega va a ser a través de la plataforma, que me gusta que el trabajo práctico sea una auténtica expresión de cada uno de los alumnos. No importa qué tan extenso sea, con tal de que se observe la idea de Sí, que profe, si se te hacen con escucha bien. inteligencia artificial, les pido por favor que lean, que revisen los detalles, no me alcen el trabajo directamente de lo que hizo ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial que se nota a simple vista, el idioma predeterminado, por ejemplo, aparece en inglés, cosas así. La forma de redacción, controlen todo y verifiquen la información porque muchas veces se genera informaciones falsas. Jessica tiene alzada la mano. ¿Me Y escuchamos? buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Tengo una consultita. Pasa que en realidad tenemos planificado desarrollar este año los módulos 9 y desarrollamos hasta el sexto de momento. ¿Cómo eso sería, profe? ¿Conforme al programa desarrollado o incluiría ya todos los módulos, por ejemplo? No sé si te copié bien. Cuando me decís módulos, yo entiendo varias asignaturas a la vez. Sí, Cuando no, hablamos. pasa que, profe, desarrollamos, por ejemplo, derechos humanos, ética, Ujú. administración pública, todo eso. Me refiero si el trabajo se va a desarrollar conforme a esos módulos que ya dimos o No, incluye todo el programa en sí luego. no, excelente pregunta. Cuando, aclarando tu consulta, esta asignatura, Derecho Cívico, tiene un programa que tiene, está dividido en secciones o unidades. Creo que tiene 12 13 unidades aproximadamente. Entonces, uno puede tomar ese programa y revisa que tiene 9 10 11 o más unidades y elige uno que más le agrade desarrollar, que le llame la atención y desarrolla solamente esa unidad de este programa en específico de derecho cívico. Tiene que versar sobre derecho cívico. Entonces, no guarda relación con otras asignaturas, con otros módulos ya desarrollados por ustedes, sino tiene que ser dentro de este módulo que estamos arrancando hoy, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, cualquier duda, si alguien más tiene, me interrumpe nomás sin ningún problema. Perfecto, profe, muchas gracias. Como una especie de plan de estudios, entonces, pero versado en la tecnicatura, ¿verdad? Por eso es el programa de la cátedra o Derecho del... cívico.
Derecho Cívico tiene un programa donde están las unidades a desarrollar. Sobre ese tiene que versar. Ahí la delegada, si por ahí no tienen, me contacta o con la gente del IPEL. Todavía, profe, todavía no nos entregaron el programa. Ah, bueno, bueno. Vamos Entonces voy a a hablar insistir al con IPEL. Sí, por favor. mañana cuando se pongan los indicadores en el aula virtual. Entonces voy a ver la forma en que el instituto también ponga a disposición el programa de esta asignatura. Gracias, profesor. Sí, sí. Bueno, Eh, avisos parroquiales antes de arrancar. Tenemos pequeños Buenas problemitas tardes, con profe. nuestra plataforma. No sé quién Buenas me está tardes, profe. hablando. Sí, te escucho. Roberto Román soy. No, quería Roberto. aclarar también, profe, y a los compañeros que generalmente cuando va a haber un trabajo práctico, por ejemplo, de derecho cívico, en la próxima semana se va a tener un trabajo práctico, ¿verdad? Sí, Por el compromiso que vos tenés. Bueno, entonces IPER lo que hace es, en esa semana, alzar en la plataforma el trabajo práctico a realizarse. ¿Por sí, qué? Porque los módulos a desarrollarse generalmente se van alzando en las semanas de clase nomás. sí. Así mismo, Roberto. Así mismo. Entonces, el trabajo práctico en sí va, seguramente que IPEL va a alzar en la plataforma la próxima semana para poder entrar y hacer el trabajo Desarrollar. práctico. Sí. De hecho que voy a ver con ellos, voy a ver con ellos la fecha de vencimiento para que sea cercano o coincidente con la evaluación final, así tienen más tiempo de desarrollarlo mejor. Pero va a ser así como mencionó Roberto. A modo de avisos de procedimiento, tenemos un pequeño problemita con la plataforma Zoom del instituto. Entonces, si por A o B motivo se corta la videoconferencia, entonces les pido encarecidamente que vuelvan a ingresar en el mismo link, pero en un intervalo de 5 minutos. Esperen 5 minutos y vuelven a ingresar. Y vamos a seguir con la clase. Tenemos cortes intermitentes en la plataforma Zoom con la plataforma y estamos en proceso de solución ahí con los técnicos del IPEL, pero les reitero, si por ahí se corta la comunicación, entonces aguarden 5 minutos y vuelvan a entrar en el mismo link para continuar con las clases de la fecha. ¿Está bien? Sí, profe, sí, profe. Copiado. Perfectísimo. Entonces, para dar inicio a nuestra clase de la fecha, entonces ya los avisos parroquiales, por así decirlo, los avisos previos al inicio, vamos a tener un trabajo práctico en reemplazo de las clases de la otra semana. La forma de entrega va a ser a través del aula virtual. Va a tener una puntuación de 20 puntos y vamos a eh, alzar esos indicadores en el aula virtual a través del instituto. Entonces, voy a procurar de compartir pantalla para que podamos seguir la clase. ¿Me confirma si es que logran ver la pantalla? Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, les reitero, esta asignatura se tiene por nombre Derecho Cívico. Y dentro de ella vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos del que goza cualquier persona que sea habitante específicamente del suelo paraguayo. Entiéndase Paraguay como un estado social de derecho con gobierno democrático donde el derecho cívico valorado ya o establecido como derechos humanos de primera generación, aquellos que precedieron a los derechos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que se contemplaron dentro de ella otra vez, es justamente lo relativo a este derecho humano fundamental que guarda relación con el civismo, con el derecho conquistado por la humanidad para acceder
tanto a la libertad individual como a la libertad de participar en los quehaceres de la conducción nacional, de la conducción política de su país, es decir, de la administración del Estado. Dentro del derecho cívico, que es bastante amplio, vamos a procurar de conceptualizar y de desarrollar todos aquellos puntos que guardan relación principalmente con el derecho a la participación del que goza todo ciudadano eh, como habitante de este bendito país en el que estamos, ¿verdad? El derecho cívico es un conjunto de derechos y libertades, dice, que permiten a las personas participar en la vida política y social de su país. A través de este módulo, entonces, lo que pretendemos es abordar de forma global, perdón, los derechos a la participación en los quehaceres de la vida política de una sociedad o estado conquistados por la humanidad a lo largo de la historia de la civilización, procurando evidentemente de proporcionarles a los estudiantes una visión objetiva sobre el desarrollo y la evolución de las ideas políticas, de la ciencia política y las formas de participación, aquello que guarda relación con la conducción o el gobierno de un estado. Asimismo, también vamos a procurar de definir la estrategia o acceso a la comunidad para el desarrollo local, ya dentro de un contexto de participación ciudadana, como enlazado a este derecho cívico que muchas veces la gente o los ciudadanos tenemos la idea de que cuando hablamos de derechos civiles o derecho cívico, lo asociamos directamente con aquel derecho de ir a votar solamente el día domingo de una elección. Sin embargo, los derechos civiles y políticos, el derecho cívico en sí es bastante amplio y da la oportunidad a los ciudadanos de participar en la vida política de su país, a la participación para alcanzar objetivos de desarrollo dentro, inclusive dentro de las políticas públicas, llámese salud pública, educación, seguridad, economía, todo eso gracias a la participación que se ha logrado a través del derecho cívico, la posibilidad del ciudadano de intervenir directamente en los quehaceres de su comunidad. Ya les he mencionado el calendario de clases. Vamos a ir hasta el 28 de agosto y vamos a tener específicamente el día de hoy el arranque. Mañana continuamos con el desarrollo y en la otra semana del 13 de agosto, 13 y 14 de agosto van a desarrollar ustedes sus trabajos prácticos. El 20 de agosto vamos a tener clases nuevamente. El 21 de agosto es el examen. El 27 de agosto vamos a dar clases normales y muy bien, compartimos pantalla. Creo que el tema de la forma de desarrollo de las clases ya está bastante clara. Vamos a pasar al inicio de nuestra presentación. Bueno, comenzamos con la primera unidad de derecho cívico. Vamos a hacer un paseo por el derecho cívico y la ciencia política, una especie de comparación o paralelismo. Dentro de la unidad se pide una introducción, conceptos de civismo y política, la esencia de lo político, métodos del conocimiento político, que habla del descriptivo, empírico y racional deductivo, la trilogía, orden, poder y libertad, y los grandes temas de la política que abarcan esta primera unidad. Es importante tener en cuenta que les mencionaba yo que los derechos civiles y políticos, hablar de derechos civiles y políticos es hablar de los derechos humanos de primera generación, que se gesta ya
por 1776 con la independencia de los Estados Unidos, luego la Declaración de los Derechos en Francia en 1789 y finalmente en 1948 recién tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso les mencionaba que los derechos humanos de primera generación, aquello que guarda relación con los derechos civiles y políticos, anteceden inclusive a los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben, estoy frente a un auditorio bastante instruido. Tenemos varias generaciones ya de derechos humanos. Eh, Tenemos a la de primera generación que guarda relación con lo que estamos estudiando. Luego vinieron los derechos humanos de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. Y se proyecta como derecho humano fundamental, próximos a declararse seguramente, el derecho de acceso a los avances tecnológicos, el derecho humano de acceder a Internet y compañía, ¿verdad? Son el horizonte que podemos ver en cuanto a la Declaración de Derechos Humanos en perspectiva. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos como derechos humanos de primera generación, tenemos que tener en cuenta que para arrancar como corresponde esta asignatura, necesariamente tenemos que remitirnos a la historia, un poco de historia, para muchos a veces un poco tedioso, aburrido, pero es importante para poder ubicar el desarrollo de la unidad y la importancia de este derecho humano fundamental y comprender por qué son los derechos humanos de primera generación. Es importante citar en ese sentido de que la humanidad, según la teoría del Big Bang o la teoría religiosa o de la teoría de Darwin y compañía, habla de que la creación, o sea, hay una división en cuanto a la definición de la creación de la humanidad. Pero no voy a entrar a discutir eso, ni mucho menos profundizarlo. Menciono eso al solo efecto de mencionar cuánto sigue. El ser humano, decía ya Sócrates, es un ser político por naturaleza. Y en consecuencia se entiende de que el ser humano ha nacido y no puede vivir aislado de sus semejantes. Es un ser político por naturaleza. Dicho esto, podríamos mencionar de que el hombre en la creación, allá si vamos a ir a la teoría religiosa, Adán cuando estuvo solo seguramente no tenía muchos inconvenientes en cuanto a eh, en la convivencia eh, humana, por así decirlo, ¿verdad? Y a partir eh, de la multiplicación, de la convivencia de los seres humanos conviviendo en un espacio geográfico determinado, un espacio y tiempo, evidentemente eso implica de que aumentan también las posibilidades de tener conflicto. Es decir, un hombre viviendo solo, aislado en una isla, valga el juego de palabras, difícilmente tenga con quién pelearse, dicho de otra manera, ¿verdad? Difícilmente un hombre viviendo de manera aislada, de manera solitaria, encuentre conflicto en su día a día con tal de que pueda acceder a su alimentación y a la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero el hombre naturalmente busca la convivencia, es un animal político por naturaleza. En consecuencia, aquel ser humano viviendo solo en una isla como Robinson Crusoe en esa película, inclusive podría pelearse consigo mismo, pero ni aún así no habría inconvenientes. A lo que voy es a lo siguiente. A partir de la convivencia en sociedad con los coasociados, que son los otros seres humanos, aumenta la posibilidad de que tengamos tanto necesidades, reclamos, demandas, por así decirlo, y también que
aumente la conflictividad en la convivencia. A partir de ahí, podemos decir que cuando un bien es reclamado por una sola persona, mm, podemos llamar por lo básico el acceso a un bien, llámese comida, bienes, etcétera. Cuando no hay oposición de la otra parte, cuando no hay otra persona que reclame lo mismo, en consecuencia no hay conflicto. Pero a partir de que existe una persona que reclama el acceso de manera exclusiva a un beneficio social de bienes o servicios, evidentemente, si encuentra enfrente otra persona que demanda lo mismo, se genera el conflicto. Ante un dame, si encuentra un no te doy, empieza el conflicto. A partir de ahí, lo que quiero significar es lo siguiente. La convivencia humana en sociedad requiere de normas que hagan la convivencia llevadera, sostenible, armónica. Y esa convivencia en la antigüedad se regía básicamente, si bien no existían leyes escritas, esa convivencia social se llevaba adelante a través de la ley del más fuerte, del que puede lograr privatizar para sí el acceso a un beneficio, a bienes o servicios, sea por el uso de la fuerza con exclusividad. Entonces se aseguraba el acceso a ese bien o a ese servicio utilizando la fuerza, las teorías de la fuerza. Luego, también si vamos a entrar un poquito en el derecho penal, tenemos en cuenta que en la antigüedad no existía un señor Estado, no existía una mediación de parte de las autoridades y regía directamente la venganza privada para resolver los problemas o las ofensas que uno recibía por parte de sus coasociados en esa convivencia social. Luego pasamos, evolucionamos un poquito más y nos fuimos a la ley del talión, en derecho penal siempre. Y a partir de ahí, ya por lo menos se equilibra un poquito más aquella venganza privada, porque el ofendido sí tenía capacidad de cobrar venganza, la venganza privada, evidentemente se hacía justicia por mano propia. Y muchas veces la desproporción eh, llevaba a que el que cobraba venganza se excedía en la ofensa recibida, o sea, no era proporcional. A partir de ahí se instala la ley del ojo por ojo y diente por diente. Estoy pasando a grandes rasgos para que se entienda que el origen del Estado responde necesariamente a que tenemos que tener un árbitro, una especie de autoridad ante quien tengamos que llevar y dirimir nuestras diferencias con nuestros semejantes, con los coasociados. A partir de ahí nace la concepción empírica de lo que es el Estado, el nacimiento del Estado. En consecuencia, de ahí en adelante, ya con la figura, por lo menos, de un estado empírico, o sea, un estado de hecho, que funciona a través de, en la antigüedad, los que gobernaban ese estado se hacían llamar reyes, para otros emperadores, para otros seguramente una dinastía, etcétera, ¿verdad? Monarquía, como dije. ¿Y qué decían las autoridades en aquel tiempo atrás? De que primero, primero, que esa persona, el rey, el monarca, el emperador, representaba a Dios en la tierra. Es decir, recibía ese poder del Altísimo para gobernar al pueblo. En consecuencia, el gobernante era un mandante, un gobernante divino y no tenía ni una posibilidad de rendir cuentas a su pueblo más que ante Dios.
Es decir, el pueblo en sí no tenía ningún derecho ni de exigir explicaciones a su gobernante y mucho menos de participar en la constitución de ese gobierno, porque el gobierno era puesto por Dios y era el representante de Dios en la tierra. En consecuencia, no rendía cuentas ante su pueblo, sino rendía cuentas ante Dios. Hacía las leyes, las hacía cumplir, pero él no se sometía a esas leyes. Y así fue por un largo periodo de tiempo hasta que la humanidad se cansó y se rebeló. Las revoluciones que antecedieron a estos derechos civiles y políticos de primera generación hablan de que la humanidad ha pasado por largos periodos de lucha, de generaciones incluso, para lograr alcanzar la libertad y el derecho a participar en los quehaceres o por lo menos en la elección de sus gobernantes, el derecho al voto. Di un gran salto en la historia, así es que la idea no es estudiar lo que ocurrió en toda la historia, sino generar la idea de cómo llegamos a lo que conocemos hoy como derechos civiles y políticos. Evidentemente, el pueblo en aquel entonces, bajo el gobierno de estos monarcas, no tenía ni un derecho, y menos a elegir a sus autoridades. Evidentemente, esta lucha de generaciones ha logrado o ha desembocado en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y de ahí que podemos intentar conceptualizar lo que se denomina cívico, porque es una palabra polisémica. Y nosotros cuando hablamos en términos de participación, vamos a utilizarlo en el siguiente sentido, ¿verdad? Derechos civiles y políticos se denomina así civiles, derechos civiles, justamente porque es el reconocimiento de los derechos a todas las personas que no eran parte del gobierno, que no eran uniformados, que no formaban parte de las fuerzas públicas, que no formaban parte del funcionamiento del Estado, porque aquellas personas, llámese militares, gobernantes, empleados públicos, etcétera, tenían cierto estatus y tenían ya los derechos, evidentemente, que le daba el pertenecer a la aristocracia o a la burguesía, en el sentido de ser una casta privilegiada. Derechos civiles y políticos, entonces se entiende aquellos derechos alcanzados por los comunes, por la gente que no es funcionario, que no es parte del gobierno, sino esa gente trabajadora, esa gente que mueve la economía de cualquier país. En consecuencia, derechos civiles guarda relación y nosotros lo vamos a usar en ese sentido en esta asignatura. De ese tiempo a esta parte, recuerden que los derechos civiles y políticos no representa, por más que sea derechos humanos de primera generación, no representa para nada el desbloqueo total de todos los derechos de participación. Y doy un ejemplo nada más al respecto, mencionando el derecho de participar reconocido a las mujeres, que en Paraguay inclusive fue fue otorgado en qué año. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo estudiaron? ¿En qué año en Paraguay las mujeres tuvieron acceso de participación en la vida política, al voto ciudadano? ¿Alguien sabe? Yo sé que hay muchos electoralistas, así es que no se hagan los calladitos. Hablen, hablen, hablen. En el 62 no fue profesor. 1963, si no me equivoco. ¿Gobierno de quién era? Ojo que no le estoy idolatrando, ¿eh? ¿Gobierno de quién era en aquel entonces? Stroessner. Alfredo Stroessner. El Contrariamente, 63. En las 1963. elecciones municipales, creo, ¿verdad, profe? Sí, lo que quiero significar es que
Los derechos civiles y políticos, si bien ya son derechos humanos de primera generación, no significa el desbloqueo total y la plena participación o las plenas libertades a todos los seres humanos. Cuando se consiguió la posibilidad de que los seres humanos, a Perdón, ver, profe, que te interrumpa. Quería sí, decirle nomás a los compañeros si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, porque si no, no se te escucha, profe. sí, estoy buscando a quién silenciarla, así es que, Jorge Brizuela es profe. bueno, no soy administrador y no puedo. Jorge, si cerras tu micrófono, porque no te puedo silenciar yo. A ver, gente de sala técnica, de repente si nos ayuda. Ah, denme un segundo. Mm, acá ya no encuentro. No le puedo silenciar porque yo no soy administrador. La gente de sala técnica de IPEL, si le puede silenciar a Jorge, o si Jorge nos escucha, Jorge Brizuela, para silenciar su micrófono. Bueno, volviendo a nuestro relato, vamos a volver a presentar esto. Y está. Bueno, les estaba mencionando que la conquista de los derechos civiles y políticos no es un desbloqueo completo, no es una plena ganancia de los derechos civiles y políticos de, de la humanidad, por así decirlo, pero fue un avance muy importante. En aquel entonces se logró la participación en ciertos aspectos de la participación en cuanto a que iba rotando de a poco a donde tenía que estar nomás luego aquel poder que decían los gobernantes que estaba dada por Dios a favor del gobernante y que ellos eran casi omnipotentes frente a los ciudadanos. En consecuencia, en consecuencia, eh, los derechos de primera generación guardan relación con la conquista de esa posibilidad de participación. Eh, Les mencionaba que aquel gobernante se sustentaba en su gobierno, en la justificación de su gobierno del pueblo, en que era representante de Dios en la tierra. Eso significa de que el poder venía de Dios. Hoy día, hoy día, ya sin entrar todavía en democracia, hoy en día, para nosotros, ¿dónde radica el poder? ¿Qué les parece? El poder radica en el pueblo, se suele decir, profe. Está en la Constitución Nacional, en el artículo tercero. La Constitución dice que el poder reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través del sufragio, ¿verdad? Que es el sufragio es bastante amplio, pero asociamos directamente con voto. Y a solo ejemplo de ir abriendo un poco el detalle, Jessica, te escuchamos. Sí, profe, quería mencionar nomás esto que también en su momento lo hizo, lo del tema del reconocimiento de los derechos a Ujú. la votación al sufragio, ¿verdad? En 1967. Un poco irónico nomás realmente porque fue en la época de la dictadura de Stroessner. Sí, de hecho que el presidente bajo el mandato donde las mujeres consiguieron el acceso a este derecho humano de primera generación fue durante
Para muchos la dictadura, para otros un gobierno autoritario, ya cada uno va a sacar sus propias conclusiones. De cierta manera, existen teóricos que conceptualizan a la dictadura bajo ciertos requisitos y otros que no. Lo cierto y lo concreto es que Alfredo Stroessner tenía un gobierno donde no desaparecieron las instituciones. Sí, en las instituciones tenía él a sus leales. Las elecciones eran siempre dudosas. El padrón de electores no estaba integrado por la ciudadanía en su totalidad, solamente por afines. Y, por ejemplo, los intendentes eran designados por el presidente de la República, como es el caso de, si no me equivoco, Higinio Morínigo en Asunción, que estuvo hasta la caída de Stroessner gobernando por 26 años aproximadamente. En consecuencia, el ciudadano paraguayo, por más de que se haya desbloqueado o se haya conseguido estos derechos humanos de primera generación, no representa por sí solo el desbloqueo y la plena participación en todo. Laura, te escuchamos. Profe, ¿qué tal? No, a Bien, modo de comentario nomás, en la época de la dictadura, desde mi punto de vista, todavía era la ley del más fuerte, porque bajo la fuerza nos tenían sometidos, vamos a decirle, y no cambió mucho. Creo que la dictadura está prohibido ya en nuestro país por la Constitución. así mismo, estaba abolida la dictadura, la pena de muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? La trata de personas y otros más, ¿verdad? Las teorías que justifican la existencia del Estado hablan justamente de que el Estado en sí y específicamente en cuanto a sus gobernantes, la teoría que justifican la existencia del Estado a través de la fuerza dice justamente eso, de que el Estado en sí es un ente inerte de existencia, si bien jurídica, necesita de personas que tengan primero la aptitud para gobernar y segundo, que tomen el poder y sean capaces de gobernar, que tomen el poder mediante el uso de la fuerza y que a través de esa fuerza tengan la potestad de gobernar y en consecuencia se justifica la existencia del Estado justamente por el uso de la fuerza para gobernar. Pero frente a esa teoría, yendo un poco a un mundo tal vez teórico, muy teórico, frente a esa teoría de la existencia del Estado justificada por el uso de la fuerza, se enfrenta otra teoría que dice que si enfrente existe otro grupo de personas con igual o superior fuerza, puede también tomar y hacerse del gobierno para gobernar un estado, valga la redundancia. Entonces, bajo esa teoría, es una lucha permanente de quienes tienen mayor capacidad o fuerza para gobernar. Es una teoría desarrollada más por el comunismo, Karl Marx, que habla de una lucha constante de grupos que pelean por estar, los que están en el gobierno luchan por quedarse y los que no están en el gobierno luchan para llegar. Bajo la teoría del comunismo también desarrollada por Karl Marx, habla de que desde el Estado hay unos oligarcas, burgueses, opresores de la sociedad, del proletariado, y le insta al proletariado a levantarse contra sus autoridades, porque para esta teoría del comunismo, los que tienen más mayor concentración de la riqueza someten a los que tienen menos, al proletariado, entonces es una especie de lucha constante también. Bajo ese aspecto, hoy día en la mayoría de los países del mundo ya rige el modelo democrático de gobierno, donde si bien la democracia no es la forma de gobierno perfecta, es la menos peor, dicen muchos autores.
porque tiene también sus debilidades la democracia. Estábamos hablando de que el soberano auténtico, genuino soberano, en realidad es el pueblo y no Dios como en aquel lejano histórico de la justificación del poder decía que el poder emanaba de Dios. Son entes totalmente diferentes, ¿verdad? La espiritualidad versus el pueblo que tiene que ejercer genuinamente la soberanía a través del sufragio. Entonces, el sistema de gobierno democrático es el único que permite o da mayores posibilidades de participación al pueblo en la vida política, en la constitución de las autoridades que van a gobernar el país. Reitero, la democracia no es la más perfecta de todas, pero evidentemente es la menos peor para muchos de los autores porque es la que permite, o mejor dicho, da mayores garantías al ciudadano para que pueda participar de los quehaceres de su comunidad. Dicho esto, antes de pasar a una lectura casi aburrida de lo que es nuestro material, les pregunto una cosa. Nosotros estamos gobernados en un sistema democrático. ¿Cuántos poderes tenemos en nuestro país, según la Constitución? Tres Tres poderes. poderes. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Les hago la siguiente pregunta a modo de abrir un poco el debate. ¿Y les parece que tenemos tres poderes realmente? En teoría es independiente, pero cuando un poder le pone al otro poder su cabeza, es como que dependen otra vez, entonces esa Hay un desequilibrio, parece, en ciertos poderes, ¿verdad? así mismo. Jessica, te escucho. Y Te profe, yo escuchamos. creo que sería el partido hoy en día. Ujú, también. Respuesta correcta, todas, todas. De Profe, hecho que, sí, te escucho. de hecho que sí tenemos tres poderes del Estado, solamente que no son independientes, en el sentido de que son, por ejemplo, el Poder Judicial, no hay una independencia del Poder Judicial, por decir. Sí. Siempre está sometido al poder político, por un lado, Ujú. y por otro lado también, o al poder de turno, ¿verdad? Que digamos, finalmente acá el que maneja todo es el poder ejecutivo, porque siempre le responden más a los que están en el poder. Así mismo, excelente. Todas muy buenas respuestas. Ahora no sale más Pero Rubén Galeano. comparativamente y a modo de contribuir siempre al debate, eh, sí, tenemos la forma de gobierno en nuestro país bajo la triada de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ciertamente, si analizamos cada una de ellas, vamos a encontrar que unos tienen mayores poderes que los otros y evidentemente la forma de elección también, si miramos un poquito, encontramos que el pueblo, dueño genuino del poder, de la soberanía, ejerce o interviene en la constitución de las autoridades de dos de esos poderes, de los tres que tenemos. Sumado a esto, les lanzo el parecer de Vidal Campos, autor conocido de materias jurídicas, electorales, constitucionalista argentino. Él menciona y da el siguiente razonamiento que yo les lanzo a ustedes para pensar. Según Vidal Campos, el poder no se divide, el poder es único, el poder es genuinamente del pueblo, el verdadero y único soberano es el pueblo. Y dice que ese único poder a favor del pueblo se divide en tres al solo efecto de evitar que se concentre en manos de una persona, porque cuando se concentra el poder, normalmente el poder corrompe a la persona o al gobernante. Y dicho esto, yo les lanzo otra vez
lo que dice nuestra Constitución. El artículo tercero dice el poder público. No sé si alguien tiene Constitución para leerlo, para irnos directamente a un debate y luego desarrollar. El artículo 3 de la Constitución Nacional dice del poder público: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Comparativamente con la teoría desarrollada por Vidal Campos, pareciera ser que coincide con nuestra Constitución, ¿verdad? Que en realidad el poder es único, pero se divide a los efectos de evitar que esa concentración del poder corrompa al que ejerce y justamente concentra el poder. Entonces, a partir de ahí, el verdadero soberano, el pueblo, en ejercicio de esa soberanía, una vez cada 5 años, tiene la brillante oportunidad a través del civismo, del derecho al sufragio, de elegir a sus gobernantes. Y ahí les consulto, solo al efecto de ir desarrollando el pensamiento crítico. ¿Dónde interviene el pueblo para la generación o para la constitución de las autoridades electivas? Poder ejecutivo. ¿El pueblo le elige al presidente y vicepresidente? En las Sí, elecciones, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Te escucho. Sí, no sé quién habló. sí, profe Jessica te saluda. En las elecciones Sí, sí. y se elige a las Eh, autoridades. Profe, te quiero hacer un comentario. Dime. Pasa que se habla lo del tema de la democracia, ciertamente, ¿verdad? Pero yo creo que también para que el pueblo pueda ejercer saludablemente esa democracia, también es importante que haya educación, porque casi siempre en el ejercicio del poder existe este tema de la necesidad de control. Mismo esta situación que mencionaste de Stroessner, que efectivamente se dio esta conquista, que en realidad representa una conquista, ¿verdad? Del reconocimiento al derecho al sufragio, ¿verdad? Pero es como que otra vez la realidad estaba conformada de una determinada forma que le favorecía a él. ¿Cómo estaba conformada el padrón? Por gente simpatizante con él. Sí. Es una forma de asegurarse, siempre respaldados en la teoría, en lo que menciono, de que aquellos gobernantes que están en el poder luchan por mantenerlo, mientras que quienes no están en el poder luchan por llegar a ella. Y a partir de ahí, las teorías también desarrollan de que el Estado es un ser inerte, un ser jurídico inerte que necesita de gobernantes. Y estos gobernantes tienen que tener la vocación, el poder, la aptitud principalmente para gobernar. La teoría fuerza, como mencioné, toma el poder y la ejerce, pero enfrente tiene la posibilidad de, si no estamos en un Estado social de derecho, de que por la misma fuerza sea derrocado y evidentemente el grupo de personas o de intenciones de gobernar ejerzan ese poder de gobernar el país por el uso de la fuerza justamente. Pero hoy día ya no estamos en ese sistema de lucha constante de poderes y que el más fuerte se hace del poder y así sucesivamente. Tuvimos en la historia del Paraguay muchas revoluciones, presidentes de la República que duraron un mes en sus cargos porque ya tenía otra vez otra revolución que lo derrocaba, etcétera. Laura, no sé si quiere intervenir o ya está. Sí, profe. Quería hacer nomás un comentario. La democracia en Paraguay es joven, como todos sabemos, está cometiendo muchos errores de juventud, pero yo creo que también la baja participación y, como dijo la compañera, la educación cívica todavía no penetra tanto en varios lugares del país, ¿verdad? Porque hay lugares donde el voto ni existe, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Los indígenas hace poco nomás tienen cédula, pueden inscribirse en el padrón y muchas situaciones, ¿verdad? Pero yo lo que propondría en algún momento es la revocatoria de poder.
porque no puede ser de que nosotros le elijamos a las autoridades para que nos representen y para que trabajen para nosotros y no le podemos despedir. Tenemos que sufrir 5 años a ver si después le atinamos al bueno. Gracias, profe. Gracias a vos por tu intervención y de hecho que es así, o sea, estamos en vías de desarrollo, o sea, reitero, la democracia no es la forma de gobierno más perfecta, pero es la que más garantías le da al pueblo de participar en la constitución de sus gobernantes. Y en ese sentido les estaba señalando de que el pueblo realmente, el poder, como dueño genuino del poder, interviene en la constitución o en la formación de las autoridades en dos poderes del Estado, en el poder legislativo y en el ejecutivo. Ya la integración del poder judicial, que es el tercer poder que tenemos, ya el pueblo directamente no participa. Y eso no es que esté mal eso, sino que debería de ser luego así, porque México, por ejemplo, en estos últimos tiempos ha intentado que la elección de los jueces, o sea, los integrantes del Poder Judicial también sea por elección popular y no ha tenido tanto éxito que digamos, ¿verdad? Entonces, son formas de ejercer el gobierno democrático, son derechos ya consagrados en la Constitución Nacional y en la legislación, y evidentemente hay mucho por mejorar. Yo diría que, no sé si vamos a llegar al desarrollo de un poco de historia del derecho electoral paraguayo, pero en nuestra normativa electoral ha sufrido una involución porque yo considero de que existen disposiciones en la ley 1/90 que fue derogada por la ley 834 y la ley 635 que son las actuales. En esa ley 1/90 se establecía, por ejemplo, la posibilidad de que se tenga segunda vuelta, que después se eliminó en la nueva legislación electoral. Y ahí yo considero que hubo una involución porque es saludable que se tenga, por ejemplo, la segunda vuelta, es decir, que aquellos mandatarios o candidatos que no alcancen el 51% de los votos en cuanto a la participación tengan que ir a segunda vuelta, pero ya con el segundo más votado nada más. Eso, por ejemplo, lo tiene Argentina y yo creo que es una garantía más a favor del pueblo para que a través de esa figura legal se pueda tener un... ¿Estamos de vuelta? ¿Escuchan? Ahí te escuchamos de vuelta, profe. Estamos ingresando de nuevo. Bueno, creo que es el último tramo de nuestra charla del día de la fecha. Son 16 y 13. Vamos hasta las 17, hasta que se corte esta vez. Bueno, ojalá que nos dé por lo menos un 40 minutos. Bueno, derecho cívico entonces guarda relación directamente con el civismo, con la participación de los ciudadanos en los quehaceres de su comunidad, en la vida política de su país, sea como elector o sea como candidato, derecho al sufragio activo y pasivo, respectivamente. Y este derecho, si bien ya algunos compañeros intervinieron y mencionaron que en Paraguay es relativamente joven la democracia que tenemos, evidentemente en el transcurso de la historia, en el transcurso de la historia, tenemos que ser también contestes con lo que ha ocurrido desde que se tienen por lo menos anotaciones de la antigüedad, por así decirlo, de lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de derecho cívico. Es así que en los primeros vestigios, reitero, si bien la democracia es relativamente joven, el ejercicio del civismo en nuestro país
data prácticamente de los años 1500, 1537, la famosa cédula real citada por muchos académicos que se dedican a escribir los pocos materiales que tenemos en Paraguay en materia electoral. Es importante señalar de que se escribe muy poco en materia electoral del Paraguay. La mayoría de ellos son de magistrados del fuero electoral que escriben sobre un poco de historia referente al civismo en nuestro país. Y la mayoría de ellos coincide en que los primeros vestigios, los primeros balbuceos del civismo en nuestro país datan de los años 1537, aquella cédula real que en fecha 12 de septiembre de 1537 llegaba a Asunción de parte del rey Carlos V, mediante el cual ordenaba al, al gobernador de aquel entonces a que los ciudadanos reunidos en un cabildo, normalmente, o sea, consejo de vecinos, que se junten, mandaba eso, que se junten y elijan al gobernador que va a reemplazar al cesante. Es así que el 25 de julio, esta junta de vecinos de Asunción, convocados justamente por el Cabildo General o el Cabildo Abierto, previo juramento de los vecinos y a través de cédulas escritas, ponían el nombre de quien quería que sea su gobernante, el gobernador de la provincia en aquel entonces, y utilizando por eso el símbolo del cántaro en nuestra legislación, en todo lo que tenga que ver con la historia del civismo en el Paraguay, guarda mucha relación con el cántaro, porque en aquel entonces se había utilizado el cántaro para eh, como urna donde se depositaban estas pequeñas hojas, las cédulas mediante el cual cada vecino ponía el nombre de quien quería que sea su gobernante. Entonces, lo que citan los escritores referentes al civismo en Paraguay coinciden en que esta es la primera, eh, el primer vestigio de civismo en nuestro país, y a partir de ahí, recién en adelante se desarrollaron, eh, o mejor dicho, se fueron evolucionando las formas de elección que teníamos acá en nuestra región, en nuestro país. Tenemos varias legislaciones a partir de esa cédula de 1537. A modo de ejemplo, nada más, reglamento de gobierno de 1813. Imagínense, casi 300 años después, recién otro reglamento de gobierno. Luego, en 1844, la Constitución Nacional de Carlos Antonio López. El primer estatuto electoral que tuvimos en nuestro país data de los años 1870, y la Constitución de 1870 establecía también cuestiones relativas a elecciones, y así sucesivamente, seguramente en otra charla especializada, específica, en una unidad específica sobre este módulo, vamos a desarrollar cada una de estas legislaciones que guardan relación con la historia del civismo en cuanto a legislación en nuestro país. Bueno, el civismo entonces, a modo de ir dándole un concepto, se refiere al comportamiento democrático y responsable de los ciudadanos de una sociedad. Implica el conocimiento de los derechos y deberes, el respeto por las instituciones públicas, la tolerancia hacia la diversidad y la participación activa en asuntos de la comunidad. Dentro del civismo y el comportamiento democrático de los ciudadanos, implica no solamente el conocimiento de los derechos, y no solo se cierra o se limita en aquel ejercicio que hacemos el domingo, el día de las elecciones, ir a depositar nuestro voto en las urnas. Es mucho más amplio. Dentro del civismo es importante tener en cuenta que
Si bien vamos a hablar también de partidos políticos, es importante mencionar el respeto a la libertad de pensamiento o a las formas de pensar o las creencias de las personas, tanto de los que piensan igual y con mayor razón aún de aquellos que piensan diferente. A partir de ahí se gesta ese respeto a la diversidad, a las minorías, a las comunidades indígenas y otros sectores de la comunidad que muchas veces no representan un gran número, pero sí también tienen su existencia, su forma de pensar, su participación, su espacio en el tiempo y evidentemente al tener esa convivencia dentro de un Estado, evidentemente debe de ser beneficiaria también de todos los bienes y servicios que produzca o ofrezca el Estado. Me hablaron también de que es necesario todavía, o hay mucho por hacer en cuanto a educación cívica. Desde la justicia electoral se tienen varios programas de educación cívica, justicia electoral en mi colegio. eh, Procuramos de llegar en cuanto a pasantías de los estudiantes que hagan con nosotros, pero teóricamente el derecho cívico o el civismo implica esos amplios derechos y no solo se reduce al acto de ir a depositar nuestro voto. En consecuencia, la educación sí, como política pública de un Estado, debe de ser abordada desde adentro como de afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Los gobernantes que van a llegar a ser gobernantes, ¿gracias a qué? Gracias a los votos de los ciudadanos. Por eso hablo de una doble dimensión, desde afuera y desde adentro. La sociedad en sí, nosotros como seres humanos, como ciudadanos de bien, eh, responsables, tenemos que tener la grandeza de utilizar bien ese derecho, eh, ese derecho, el poder público, que genuinamente es del pueblo, pero que se ejerce una vez cada 5 años. También hay una responsabilidad del pueblo, del ciudadano o de los ciudadanos de hacer llegar a los espacios de poder a la gente que realmente luche desde adentro por esas políticas públicas en cuanto a educación. Dentro de educación tampoco cerrarse solo en el civismo, en el despertar de la conciencia cívica de los jóvenes, sino que la educación principalmente tenga que llegar a todos los niveles y a todos los estratos sociales de manera gratuita y eficiente. Son políticas públicas que desde el gobierno, a través de los gobernantes, tienen que ser encarados y que finalmente el uso responsable del civismo, del derecho al sufragio que tenemos los ciudadanos, podamos poner en esos espacios de poder, espacios de decisión, a gente que realmente nos retribuya con políticas públicas que realmente respondan a las necesidades del pueblo, que el pueblo sienta efectivamente que sus necesidades son atendidas. Pero eso también está dentro del desarrollo de la educación cívica, de la conciencia cívica que se ve todavía en nuestros medios, en nuestra sociedad, en cuanto a elecciones que mucha gente empeña su conciencia por una X cantidad de dinero y no es consciente, no es capaz de asimilar de que esa decisión, esa única bala que tiene cada 5 años, lo está desperdiciando y va a tener que pagar las consecuencias por 5 años. Esa es la misión que tenemos como, no sé si como educadores o como ciudadanía misma, de tener ese despertar de la conciencia cívica. Guillermina, te escuchamos. Sí, profesor, con respecto a la educación cívica que estás comentando, yo hace un mes atrás por ahí hice un trabajo de investigación, hice una defensa de eso, era sobre la educación cívica, pero en estudiantes del tercer curso de la media de la ciudad de Caguazú, específicamente de un colegio. ¿Sí? Y o sea, que es impresionante el desconocimiento que tienen los chicos acerca de lo que es la educación cívica. Tienen
muy poca noción. Conste que ellos desarrollan en la materia de formación ética y ciudadana, desarrollan temas relacionados a educación cívica y ni aún así no captan. Yo les hice una encuesta y en esa encuesta decía si es que ellos conocen, por ejemplo, la justicia electoral y casi nadie conoce lo que es la justicia electoral. Entonces, yo creo que falta muchísimo ese tema de educación cívica en los colegios, Así mismo, Guillermina, gracias, especialmente. gracias por tu intervención. De hecho que es así y en realidad cuando uno trabaja con el segmento juvenil que responde o integra, mejor dicho, un porcentaje muy importante del padrón nacional, del padrón de electores, mismo por la ley de inscripción automática. Tenemos un altísimo porcentaje de jóvenes que integran el padrón, pero que no participan, es decir, no se van a votar. Y uno cuando trabaja con ese segmento juvenil, lo que se da cuenta enseguida es que hay una confusión directa entre lo que es la política con partidos políticos o la política con la politiquería, o sea, ese mal concepto que se tiene desde el segmento juvenil, porque directamente cuando uno le habla de participar, de inscribirse al registro cívico permanente, de ir a votar, lo asocia directamente con pertenecer a una organización política, por ejemplo. Es decir, confunde con afiliación. Inscripción al RCP se confunde todavía con afiliación a un partido político. Y no es que eso esté mal, sino falta mucho por hablar, mucho por conversar y hacer entender a la ciudadanía, especialmente a ese segmento joven, de las diferencias y de los beneficios que tiene participar de la vida política de nuestro país. Laura, te escuchamos. Sí, profe, a modo de comentario nomás, yo cuando trabajaba en los colegios para escribirle a los jóvenes era muy difícil porque el tema de la inscripción en el padrón de la justicia electoral es luego un tema tabú en las familias. No, no, ese te va a afiliar, no, no, ese te va... Y, o sea, Satanás éramos en un tiempo, ¿verdad? Por suerte, a nivel urbano mejoramos, ¿verdad? Son más accesibles. Pero hay lugares donde vos te vas y le decís a un chico que le querés inscribir en el padrón, ahora por suerte automático, pero su padre o su madre van a venir a atropellarte porque no vos a qué partido le afiliaste a mi hijo, va a decir, ¿verdad? Esa confusión existe y ese temor existe. Y otra cosa también de que siempre dicen, no, ese ya está todo cargado en la urna, ¿verdad? Y es una total ignorancia y es un mensaje diciéndole, no te vayas a votar, ya está todo cocinado. Y el que conoce mínimamente cómo funciona la máquina, no le va a creer. Pero la mayoría no se quiere acercar a las máquinas divulgadoras también. Es otro tema. Así es, Laura. Gracias por tu intervención. Realmente hay mucho por hacer, hay una alta apatía hacia la participación por desconocimiento. Ni siquiera se acerca a esa antipolítica desarrollada por Conrad, en el sentido de que eh, se reconoce la existencia o la necesidad de que tengamos una clase política, porque, reitero, el Estado inerte como ente inerte, reitero, no sirve de nada. Necesitamos de gente, de grupo de personas capaces, con aptitud de gobernar, que se hagan del poder, pero que gobiernen en beneficio, no en beneficio propio, sino en beneficio de la ciudadanía. Y a partir de ahí, generar esa concienciación de que no se confunda más, por lo menos, el hecho de estar en el padrón con estar en partidos políticos y muchas veces la ciudadanía misma, recorriendo, haciendo charlas, y uno se da cuenta de que muchas veces del auditorio se hace el reclamo de que se vota, sí, se ejerce la participación, pero solamente en elecciones o municipales o generales y no se participa en elecciones internas. Y a partir de ahí, también es importante hacerle entender a la ciudadanía que
No es un delito, no hay que satanizar, no es malo pertenecer a una organización política, a un partido político. ¿Por qué? Porque en este mundo habemos de todo un poco dentro de la sociedad y los partidos políticos no son otra cosa de que unión de personas, reunión de personas, asociación de personas que piensan igual. De ahí hablamos de ideologías. La ideología es el estudio de las ideas. No hay que satanizar a los partidos políticos, que tenemos en total 37 en Paraguay, y de esas 37 organizaciones políticas, llamados partidos políticos, tenemos ideologías de toda clase, ideologías socialistas, comunistas, liberales, ecologistas, es decir, una serie de partidos políticos que están integrados por personas que piensan igual. Por eso es importante entender las ideologías que representan o definen a cada partido político y a partir de ahí una persona no puede no asociar su forma de pensar con alguna ideología de las existentes. ¿Y por qué digo esto? Porque esa gente, esa ciudadanía que es muy apolítica, muy contra partidos políticos, en realidad está votando en segunda vuelta, por así decirlo, y está votando a candidatos ya que pasaron por un filtro. Es decir, votan a quienes otros ya eligieron en las elecciones internas. Y estos derechos civiles y políticos como derechos humanos de primera generación que fueron conquistados, esas personas que votan solo en elecciones municipales o nacionales están ejerciendo al 50% nada más estos derechos civiles y políticos conquistados por toda una generación. Porque en realidad cuando uno no participa en elecciones internas, no está eligiendo, no está ejerciendo al 100% ese derecho al sufragio porque está votando ya a candidatos que pasaron por un filtro donde él no intervino. Es decir, que alguien más ya eligió y filtró a esos candidatos que están en la oferta electoral, donde finalmente el que es apartidario, o sea, contra los partidos políticos, contra la afiliación, se va a votar un remanente, una lista de candidatos ya elegidos por otra gente. Pero eso no es lo peor todavía. Lo peor es aquella gente, porque recordemos que la ley de inscripción automática es del año 2012. Antes del año 2012, los ciudadanos tenían que acercarse hasta su registro electoral para inscribirse. Si no hacían eso, no van a figurar en el RCP y mucho menos va a integrar el padrón. Hay una diferencia entre RCP y padrón que vamos a tocar también seguramente en una de las clases. Entonces, esa persona que antes del 2012 ya tenía 18 años no está en el padrón y muchas veces ni se interesa en acercarse a inscribir. Y esa persona es peor que aquella que no quiere participar en elecciones internas porque esa persona realmente no ejerce nada, ejerce cero de sus derechos civiles y políticos que ha sido conquistado por varias generaciones de la humanidad. Y esa persona es peor porque está dejando que otros ciudadanos, otras personas elijan a las autoridades que finalmente les va a gobernar. Porque depende mucho de las autoridades, tanto el buen pasar a través de las políticas públicas que se encaran desde los gobernantes. Entonces, si no participas luego, entonces, ¿de qué te quejas? Cuando sube impuesto, cuando sube combustible, cuando sube la canasta básica familiar, ¿de qué te quejas si no participas? Jessica, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Más con esto último que mencionaste. Quería mencionar nomás también, profe, ¿no te parece realmente que sería bueno que esa cultura de la educación cívica realmente venga de los propios partidos también? Es cierto, cada uno de ellos tiene sus ideologías, etcétera, todo lo que de alguna forma representa lo que son, ¿verdad? Estoy Eh, en clase, te voy a llamar después. pero bueno, eso te menciono, profe.
Excelente, gracias Jessica. De hecho que es así, evidentemente, eh, el civismo hay que desarrollarlo y ejercerlo al 100%. Eso es lo que debemos de, al menos, yo quiero también que ustedes que están en esta sala, en este curso, sean conscientes de que son parte de un sector minoritario de la sociedad paraguaya que tienen la bendición de acceder a cursos de grado, a muchos que son ya de grado, de posgrado, en una tecnicatura, tener la posibilidad de intervenir en estos espacios académicos, por lo menos al ser parte de esa sociedad privilegiada del país, tenemos que transmitir este tipo de conocimientos que tenemos no a favor de A o B partido, A o B candidato, sino a favor de la participación por el ejercicio del derecho, por la buena utilización de esa libertad, de ese derecho humano fundamental ganado y que solamente tenemos posibilidad de ejercerlo una vez cada 5 años, tanto en elecciones municipales como en elecciones generales o nacionales. Entonces, a partir de ahí, el civismo también podemos decir que tiene una dimensión ética, porque no solo es el conjunto de normas legales que hablan al respecto, sino también hay una responsabilidad moral hacia el bien común, la solidaridad, la buena fe, el respeto al espacio público, la participación ciudadana. La dimensión ética va más allá de esas normas que dicen que tenemos derecho a ser electores y a ser elegidos sin más restricciones que las establecidas en la Constitución y en las leyes. Más allá de eso, el civismo implica ese respeto a las instituciones públicas, a una solidaridad, a un espíritu de colaboración, de sostenimiento, de participar en la vida política del país, en la constitución de las autoridades, porque a mayor participación, más legitimidad va a tener esa autoridad que sube a través de los votos del pueblo. Y el pueblo, la dimensión ética del derecho, del civismo, va más allá porque el pueblo también tiene su cuota de poder en el sentido de saber elegir, de saber identificar a los líderes comunitarios. Y una vez que identificamos a nuestros líderes comunitarios, es responsabilidad nuestra, responsabilidad del pueblo, posicionar a ese líder comunitario que sabemos y vemos con testimonio propio de que va a tener un buen gobierno, de que va a ejercer ese gobierno a favor de su pueblo. Entonces, no solo implica unas normas legales ahí en seco, sino que va mucho más allá. Y el sustento democrático del civismo se basa en que una cultura cívica sólida eh, fomenta las instituciones y evidentemente cuando hay una ausencia de esta cultura cívica, la legitimidad y la eficiencia política se pierden fácilmente o se debilitan cuanto menos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, la palabra política, ustedes ya saben que viene de polis, de ciudad, de ordenamiento, de cuestiones que tienen que ver con la ciudad, con el gobierno, con esa actividad humana tendiente a gobernar, a dirigir un Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente a la toma de decisiones para la consecución de objetivos de un grupo. La ciencia política, sin embargo, hay una mínima diferencia con la política que está destinado a esa actividad humana de gobernar y dirigir. La ciencia política es aquella que se encarga de estudiar esta materia desde el punto de vista académico, con técnicas de análisis de conocimiento político como una forma del saber humano. Y a los profesionales que se dedican a esto, ustedes saben que se les denomina politólogos. Tenemos Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, en nuestro medio, mientras que quienes desempeñan esa actividad política se les denomina políticos. Y reitero, no hay que satanizar la política ni a los políticos. El término política, entonces, proviene del
griego polis, ciudad o estado en el sentido amplio, es el proceso mediante el cual los grupos humanos toman decisiones colectivas obligatorias, porque finalmente el hombre, aquel hombre que vive solo, aislado en una isla, finalmente podemos decir que no tiene necesidades mientras tenga salud, por ejemplo. Pero cuando caiga en enfermedad, difícilmente solo se pueda solucionar sus problemas de salud. Imagínense si tiene que hacerse una suturación o se desmaya o etcétera. Entonces, la existencia de un Estado responde a esa necesidad de tener un órgano, un encargado, un Estado sólido, fuerte, que nos provea aquello que solos como integrante de la sociedad no podríamos satisfacer. Entonces, el Estado, el fin último de la existencia del Estado es que a través del Estado los ciudadanos logran acceder a esos bienes o servicios que difícilmente de manera individual pueda lograrlo. Y voy un poco más allá con un ejemplo práctico. Nosotros en nuestro barrio, a lo mejor con una comisión vecinal, podemos solucionar los problemas de iluminación, tal vez de bacheo de caminos, etcétera. Pero difícilmente encaremos la construcción de un puente o de infraestructuras de gran envergadura porque la sociedad en sí, ni con nuestros vecinos podríamos enfrentarlo. Pero para eso está el Estado. Entonces, el Estado interviene en la satisfacción de esas necesidades que difícilmente nosotros como seres humanos de manera individual o de manera grupal mínima logremos conseguir esos objetivos. Pero a través de la participación ciudadana, no solamente el civismo implica ir a votar, sino que también nos obliga a participar, a hacernos sentir a los gobernantes, porque a través de la abogacía sistemática, por ejemplo, los integrantes de una comunidad, yendo siempre al mismo ejemplo que mencioné recién, al no tener la posibilidad de cubrir aquellas necesidades de manera autónoma, de manera vecinal propia, entonces tiene que hacerse sentir para que los gobernantes incluyan en la agenda pública, en la agenda de gobierno, la atención a esas necesidades de la gente, a esas necesidades de las micropolíticas públicas que muchas veces afectan o benefician solo a una comunidad, pero que esa comunidad depende muchísimo de ese camino, de ese puente, de ese puesto de salud que a través del Estado tenga que instalarse. O muchas veces la comunidad, la comisión vecinal puede lograr a construir casetas policiales, puestos de salud, unidades de salud familiar, pero no tienen forma de pagar o contratar policías ni contratar médicos para que funcione esos lugares. A partir de ahí, entonces, a través de la política, la participación activa de los ciudadanos, tenemos que utilizar de mejor manera esa participación para que las necesidades y las políticas públicas, que muchas veces las macropolíticas públicas no alcanzan a las micro necesidades específicas de la comunidad. Entonces, la única forma es de hacerse sentir y de integrar esa agenda de los gobernantes es a través de la participación. Y me refería también a la identificación de líderes comunitarios, porque uno, ¿quién no conoce en el barrio a esa persona que siempre está para ayudar a sus semejantes, a los integrantes de la comunidad, pero muchas veces llegan las elecciones y nadie se acuerda de él y nadie le posiciona en el lugar donde sea más útil para la comunidad? Entonces, son puntos a tener en cuenta dentro del ejercicio del civismo. En cuanto a definición institucional, el civismo podríamos decir que es el arte, o la política es el arte o la ciencia de gobierno de los estados y la gestión de lo público. En una definición relacional, es la arena donde se gestiona el poder
el conflicto y la cooperación entre diversos actores sociales con intereses contrapuestos. Es muy amplio. ¿Y la esencia de lo político a dónde nos lleva? La palabra política también es una palabra polisémica que puede tener muchos significados desde el punto de vista o el contexto en el que se esté utilizando. La palabra política en sus diversas acepciones puede implicar la política, la actividad política, los partidos políticos, en género neutro, lo político, etc. Tanto en unos casos como en otros, política y político derivan de la palabra griega polis, con la que se mencionaba a la antigua ciudad-estado griego, o sea, la pequeña organización o estructura de la comunidad griega. Al hablar de la palabra política o lo político, siempre se parte del individuo, del hombre, de la persona, porque es el hombre o la persona humana la primera unidad de la realidad social y originaria de las que surgen las demás disciplinas relacionadas con él. Lo que les mencionaba, una persona viviendo solo, sin muchos conflictos, sin necesidad de entrar en conflicto con nadie, difícilmente necesite de políticas públicas o de una participación ciudadana, pues no tiene sentido lógico. El hombre por su naturaleza es sociable, es un ser político por naturaleza, como ya les mencioné al inicio. Necesita vivir en sociedad. Al efecto, las personas y grupos sociales necesitan convivir en un espacio físico. Asimismo, esa convivencia en ese espacio físico busca o necesita organizarse para buscar un fin y los medios para alcanzarlo. El fin consiste en satisfacer todas las necesidades comunes que hacen a la convivencia del grupo o de sus miembros, o sea, alcanzar en conjunto todo lo que cada hombre de manera aislada o en un grupo menor no podría alcanzar. Es decir, una autoridad con poder suficiente para hacer mandar y prohibir todo lo que interesa al grupo. Desde el punto de vista de la esencia de lo político, guarda relación con todo aquello que tenga que ver tanto de lo político como de los políticos o la política en sí. Parece juego de palabras, pero vamos a entenderlo mejor en las siguientes diapositivas. La esencia de lo político, entonces, para comprender la política, la teoría clásica y contemporánea distingue entre política como actividad cotidiana, o sea, elecciones, instituciones que organizan las elecciones, etc. Y lo político, la esencia o dimensión ontológica del ejercicio en sí de la política ya como acción. En la tesis del conflicto de Carl Smith, la esencia de lo político radica en la distinción existencial entre amigo y enemigo. Lo político surge cuando los grupos se aglutinan en torno a una identidad común frente a una amenaza u otra que pone en riesgo su existencia. En una tesis de consenso y de acción común, contrario a la teoría que mencionamos recién, argumenta que lo político es el espacio de la libertad y la acción concertada. Es la capacidad humana de actuar en común, hablar, deliberar, fundar un espacio público plural donde se rechaza la violencia y predomina la palabra. En síntesis, lo político es la tensión constante entre conflicto inevitable derivado de la escasez y la diversidad humana y la necesidad de orden o consenso institucionalizado. Lo que les mencionaba. Al tener esta coexistencia, la convivencia social, para que sea armónica necesitamos de normas de convivencia. Esas normas per se tampoco tienen vida, necesitan de personas que la pongan o que las pongan en práctica. A partir de ahí, los políticos ejercen la política de Estado, política de seguridad, política de justicia, política social, etcétera, a través de esos espacios de poder desde donde administran conflictos, desde donde administran escasez dentro
de la diversidad humana en el sentido de que todas las personas tienen muchas veces necesidades distintas. Mi problema a veces no es el problema del otro y el problema del otro a veces no tiene nada que ver con mi problema. A partir de ahí, tenemos que hablar del método de conocimiento científico, porque dijimos también que existe un segmento social que se dedica al estudio académico de lo político, y entonces el método de conocimiento político someramente podemos decir de que es el método por seguir para el estudio o conocimiento de la realidad política. El conocimiento científico, además de ser objetivo, debe ser metódico y susceptible de transmitirse a otros. Método significa procedimiento o camino para llegar a un fin. Método de estudio es un procedimiento o camino hacia un conocimiento o hacia el conocimiento. En nuestro caso, hacia el conocimiento de lo político o la política. Según sea el objeto por conocer, será el método a seguir. Primero hay que delimitar el objeto a fin de adoptar el método. En alguna medida, comprendemos que si consideramos a la ciencia política con criterio multifacético, el método no puede ser simple, sino complejo. No es tan sencillo estudiar todo lo que tenga que ver con lo político y la política. Tanto los mecanismos relacionales o racionales, la inducción, deducción, análisis, síntesis, comparación o analogía, como las técnicas de investigación han de ser diversos. Hay incluso quienes, yendo más allá de un método complejo, afirman que ni siquiera puede darse la unidad de un método complejo, sino la pluralidad de métodos. Entonces, los dos métodos más utilizados: método descriptivo empírico. Naturaleza, dice, se basa en la observación directa, la recopilación de datos cuantificables y la experiencia sensible. Es la observación directa y se describe. Objetivo busca describir